Qué bueno que no estaba escuchando porque Alonso me lanzó un carrito por las escaleras y se escuchó muy aparatoso. Se escuchó el trancazo. Cosas de escuela en casa. Bien, ok. Les decía, ahora sí, reitero, desde aquí va a quedar subido a YouTube el video. Ojalá y se encuentre muy bien todas y cada una de ustedes y que no hayan sufrido ninguna eventualidad con el aguacero y el tornado del día de ayer. Julie, Luz, Grecia, Carla, Cintia. Y Karen dijo que iba a estar por acá. Esperemos que ya se esté conectando. Grecia, porfa, ahí le comentas si tiene problemas con la contraseña. Y ahí le dices cómo le hicieron. Bueno, les decía, vamos a hablar un poquito de cuestiones básicas. En las carpetas que les puse hay un compendio normativo ahora sí que la cuestión legal de las reformas que se han realizado dado esta nueva administración. Principalmente, yo me iría por dos. El artículo 3º constitucional, que fue reformado la Constitución en general, el 3º, el 31 y el 73, que fueron reformados y fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, así como está marcado acá, el 15 del 05 del 19, el 15 de mayo, como un regalo, la derogación de la anterior reforma educativa, que no se derogó el plan de estudios, sino se derogó la Ley General del Servicio Profesional Docente para darle paso a la Ley de UCICAM. Pero hay 3 artículos fundamentales que quiero comentar ahorita y desglosar algunas cosas en Ley General de Educación. En la sesión de hoy y en la próxima que tengamos, hablaré de Ley General de Educación y perdón que me vaya a ver un poquito técnico, pero es importante y está dentro del compendio normativo que debemos de estudiar. Ahorita Eunice me acaba de decir, pues qué bueno, que creo que les aparece ya en mayo cuando van a presentar y que les da más tiempo. Vamos a tomar las cosas pues, positivamente, que les dará más tiempo para presentar y aparentemente pues no serán en las fechas marcadas, aparentemente. Vamos a esperar lo que digan las autoridades sanitarias, que es a las que les tenemos que respetar y hacer caso. Bueno, ok, ya, sin más preámbulos. El artículo 3º constitucional, bienvenida Karen, no vi que hora llegaste. El artículo 3º constitucional fue cambiado por esta administración y ya no está como tradicionalmente estaba, como ya no lo habíamos aprendido. No es cuestión de que haya cambiado mucho, pero hay que desprogramar un poquito en ese sentido, pero no cambia el espíritu en que toda persona tiene derecho a recibir educación. Aquí lo tengo marcado, y los preceptos parecerían ser los mismos, pero a lo que voy es el artículo que habla de educación es el artículo 3º constitucional. Ahí no hay pierde, no hay por qué tener confusiones. Si le quieres dar una revisada, dásela, pero habla acerca de la cuestión de laicidad, de los derechos, de que tiene que ser, aquí están los principios, universal, obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Dile por la ventana, Eunice, por favor, que estoy transmitiendo. ¿Mande? Perdón, es que vinieron a tocar y cuando no puedo interrumpir. Ya está, me desconcentré un poquito. Ok. Esos son los preceptos. Y me quedé buscando en el cuadernillo que les pasaron del SECAM con respecto a una flor que hablaba de los principios de la nueva escuela mexicana. Los busqué tal cual y en la ley general no están o en la constitución no están, pero los vamos a desglosar y les voy a decir dónde los podemos encontrar y de qué manera pueden servir como casos. Pero bueno, el 3º constitucional es eso, es el derecho a recibir educación y ahorita vamos a desglosarlo en Ley General de Educación. No me voy a tardar mucho en eso. Luego, me voy a ir directamente, entonces todo este es el 3º, la reforma que se hizo.
lo hemos estado comentando, pero ¿qué otro artículo? El 31 obliga a los papás a enviar a sus hijos a la escuela y en estar al pendiente de la formación integral de sus hijos. Aquí está, el agregado de los papás. Ser responsables de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 que concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y en su caso reciban la militar, en términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, a revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Es decir, tercero, constitucional, obliga al gobierno a brindar el servicio. 31, obliga a los papás a llevar a sus hijos a la escuela. O sea, si quieres un resumen así rápido, así te los puedes aprender, del constitucional. Luego, del 73 constitucional, es el que habla acerca de los maestros. No te tienes que memorizar, siempre nos ponen el 73 constitucional en las guías, porque lo que quieren es que sepamos de dónde vienen nuestros derechos, cómo viene el proceso de ingreso, el proceso de promoción en su momento de permanencia, que ya no existe, pero está sustentado en el 73. Solo es que sepas que el artículo 73 constitucional le da sustento legal a el sistema para la carrera de los maestros y maestras. Maestras y maestros, perdón, es al revés. Y le da sustento legal al UCICAM, que es el que sustituyó al INE y es por el cual te registraste, está el proyecto Venus y todo eso no es nuevo. El proyecto Venus no es nuevo y eso ya venía desde el INE, solo le cambiaron el nombre. La página, si te fijas, algunas cosas cuando entras todavía dice servicio profesional docente.c.gov.mx/UCICAM. O sea, hasta eso no lo han cambiado del todo. Pero es eso. Tercero constitucional, derecho a recibir educación. 31 constitucional, la obligación de los papás de enviar a sus hijos. Y 73, los derechos que tenemos nosotros los maestros para ingreso, promoción, incentivos y demás. Apréndetelo de esa manera. Si quieres darle una revisada, lo puedes hacer. Está en tus documentos que subí al Drive. Ahora, lo más fuerte, por llamarlo de alguna manera, es la reforma a la Ley General de Educación. ¿Sí? En esta reforma de la Ley General de Educación, que fue publicada también por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador el 30 de septiembre de 2019, toma en cuenta algunas cosas de la ley anterior y renueva otras tantas. Pero vamos a lo esencial. Antes, en las guías anteriores, se pedía, o yo sugería, y creo que estaba bien, porque así estaba marcado en el examen y nos iba bien, en ese sentido, estudiar séptimo y octavo de la Ley General de Educación. Pero ahora está más desmenuzado, está más desparramado. En pocas palabras, tiene más rollo. Pero pues bueno, nos lo manda como parte del compendio normativo, no nos dice qué artículos son los que tenemos que estudiar. Infiero la importancia de los artículos, tú después le puedes dar una leída. Yo voy a ayudarte en desmenuzar algunas cosas que considero relevantes en esta sesión y en la próxima vez que nos veamos, para poder entenderle y agarrarle, ahora sí que agarrarle la onda a la reforma constitucional. Bien, el artículo primero, acuérdense que ya dijimos los de la Constitución, los que mencioné hace rato eran los 3 de la Constitución, el tercero, el 31 y el 7.3. Y ahora es la Ley General de Educación. Como les explico desde hace mucho tiempo a mis alumnos de la normal y ahora a los de la metro en la materia de legislación educativa, la Ley General de Educación sale del artículo tercero, es un hijo del artículo tercero. Y nada de lo que diga la Ley General debe de contradecir al artículo tercero, ¿sí? Cosas legales, no nos metamos en broncas. Bien, el artículo primero de la Ley General de Educación lo podemos sintetizar en que es el que habla del derecho a recibir educación. O sea, cada uno, no te sugiero que te machetees los artículos, pero sí que entiendas la clave que tiene cada uno, nada más.
Por si te lo llegan a preguntar como casos, por si te lo llegan a preguntar textual, los más importantes, los que te estoy sugiriendo, o que tú leas y subrayes igual y encuentres alguna otra cuestión que consideres relevante. Bien, el artículo primero establece esa garantía reconocida por el artículo tercero de que todos los mexicanos tienen derecho a recibir educación y que la educación la impartirá el Estado, es decir, la Federación, Estado, Ciudad de México y municipios. Es curioso cómo establece la ley así, y digo una cuestión técnica legal, porque la Ciudad de México no es un Estado y ya ni tampoco es un distrito federal, pero todas las leyes deben de decir así, Estados y Ciudad de México, o sea, aparte. Eh, o debería decir entidades federativas, sería más fácil, pero bueno, no nos metamos en tecnicismos legales. Por lo tanto, y los particulares con un REBOE pueden brindar educación, pero prácticamente es eso. El primero, el derecho a recibir educación y que el gobierno la brindará y si hay particulares interesados, la pueden otorgar. Así de simple, no te compliques en el primero. En el primero es que los mexicanos podemos recibir educación y que va a haber pública y privada que no la puede dar. Y la privada tiene que respetar lo que lo ven. que el gobierno le establece. Punto final. Ok, el artículo segundo dice, y es muy importante en esencia del espíritu de la nueva escuela mexicana, porque dice que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Es decir, la prioridad ante todo. Por más que la ley diga que nosotros los maestros somos importantes y somos agentes de cambio y chalala y lo que tú quieras y que los papás y los tutores, en los casos que resuelvas, lo más importante va a ser el alumno. Así de simple. O sea, la resolución del conflicto que presenta que el alumno aprenda o no. No estoy diciendo ponerle las cosas en charola de plata ni darle las respuestas, sino en el caso de Ceneval que tú presentes en el examen de ingreso, la prioridad es brindarle la atención, el aprendizaje, ser incluyente, inclusivo, equitativo y demás con los niños y niñas, o como dice la nueva administración, NNA, niños, niñas, niños y adolescentes. ¿Ok? Bien, ese es el segundo, que habla del interés superior. Lo puedes sintetizar así y legalmente siempre se ha comentado así. El interés superior de la niñez. Así de simple. En la niñez ya se concentran los géneros. Ok. El artículo tercero de la Ley General de Educación, no confundir con el constitucional, habla de la participación de los padres. Si te fijas, nos va desglosando. Lo que ya habíamos visto en los constitucionales va desmenuzándose en la ley. Eh, el, el Estado fomentará la participación activa dice, de los educandos, obviamente, madres y padres de familia o tutores, los maestros, así como diferentes involucrados en el sistema. Es decir, nosotros estamos involucrados, obviamente los alumnos también. Pero este artículo es trabajar en equipo e incluir a los papás. Entonces, si quieres una manera de aprendértelo rápido, el primero, el derecho a recibir educación y que se va a dar por parte de parte pública y particular. El segundo, el interés superior de la Superior. niñez. Y el tercero, la participación de los padres de familia. En pocas palabras, como está pasando ahora con esta contingencia, que muchos papás no se sordeen de la formación de sus hijos. Que no se desesperen de tener a sus hijos en casa. Que hay cada historia de gente que ya está un tanto desesperada por ese tipo de circunstancia y ahora valoran al magisterio porque pues no saben lo que es tener en el aula a 40. Ok, seguimos. El artículo cuarto desglosa quiénes tienen responsabilidades en esta ley. Y no hay que meternos mucho en este rollo, pero lo voy a mencionar rápido. Dice la Autoridad Educativa Federal, que es la SEP,
la autoridad de los estados y Ciudad de México, la municipal, que es el del ayuntamiento, puede colaborar, y las autoridades escolares es la dirección de la escuela o la supervisión en los sectores o zonas de los centros escolares. Es decir, nada más debes de tener claro quiénes son las autoridades educativas. La federal, la SEP, la de los estados, pues la Secretaría de Educación Estatal aquí en Nuevo León o en el estado de la República, que nos vaya a saber. La municipal puede colaborar o puede coadyuvar de alguna forma, las autoridades escolares, los directivos y supervisores, etcétera. ¿Ok? Ahora, el capítulo 2 de la Ley General de Educación habla del ejercicio del derecho a la educación. O sea, toda persona tiene derecho a recibir educación, pero ¿cuáles son los medios? ¿Qué es lo que se requiere o qué es lo que se busca para que estas personas tengan educación? El Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje. Y la educación, según la Ley General de Educación, es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar desarrollo personal y profesional. Contribuir al bienestar y la formación y el mejoramiento de la sociedad. O sea, en pocas palabras, el 5 es formar seres humanos integrales. Te doy ciertas claves, digo, no te lo tienes que aprender así, pero en tu cabecita puedes estar pensando otra solución, otra forma de cómo aprenderte qué es lo que menciona ese artículo en esencia, y a lo mejor estás pensando en algún ejemplo de cómo puede venir en un caso, o a lo mejor nos vienen nada más los primeros artículos y medio cruzarlos, de qué se trata cada uno. Por lo general así es, o sea, no te tensiones, repito, en aprendértelo de manera textual. Una de las abreviaciones que utilizan en los exámenes a veces, perdón, no lo había comentado y aquí está, es el CEN. El CEN es el Sistema Educativo Nacional. Aquí está marcado. Por si se les ocurren los reactivos, de repente poner. En el CEN ocurre, y entonces, caray, que pues, no traje la calculadora para el seno, coseno, tangente, nada que ver. Vas a resolverlo de esa manera. ¿Ok? Luego, el artículo 6 dice, todas las personas habitantes, del país deben cursar preescolar, primaria y secundaria. Bueno, perdón, es la costumbre, preescolar, primaria, secundaria y media superior. Y además es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos menores de 18 asistan a las escuelas para recibir la educación obligatoria de ley, así como participar en el proceso educativo. No habla de la inicial, no son mensos los diputados, porque no existe la suficiente infraestructura para la inicial, a pesar de que ya sea obligatoria. Aquí dice, la educación inicial es un derecho a la niñez, es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla. O sea, todavía no dice, es obligación de los papás mandar a sus hijos a la educación inicial, pero sí lo es, porque es un escalón obligatorio. Pero como el gobierno todavía no tiene la infraestructura, ni siquiera en todos los preescolares de tener primero, pues al menos aquí se lavan un poquito las manos, en el sentido de que es preescolar, primaria, secundaria y media superior, pero no quita a la educación inicial de los escalones de la obligatoriedad, ¿ok? O sea, en pocas palabras, el sexto habla de otra vez de una obligación de los padres de familia de a dónde tienen que concurrir sus hijos en las escuelas, ¿no? Menores de edad, porque no habla de la superior, ¿ok? Luego, el artículo séptimo constitucional, como estaba antes, a mí me gustaba mucho y ya me lo había aprendido casi de memoria.
no lo han cambiado. Y ahora hay que aprendérnoslo de esta forma. Y repito, hay que tener un poquito de creatividad cognitiva para entenderlo. No se tensionen las que son muy aprensivas. Repito y lo diré, no te lo tienes que aprender de memoria, ¿ok? Tienes que dominar y qué dice. Es como las que son casadas, o quisieras tú saber cuáles son las actitudes de tu esposo siempre. Es imposible. Lo conoces y sabes cómo puede reaccionar, pero no le sabes todos los movimientos de memoria. Si no, pues eres monividente. Ok. El artículo 7º constitucional habla de que le corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de obligatoria. O sea, ya la obligatoria dice, pues es obligación de los papás enviar a sus hijos a la escuela. Pero se desglosan los otros preceptos legales acá y habla primero, es universal, porque es el derecho humano que corresponde a todas personas a recibir educación por igual. O sea, si te llegan a preguntar en el examen a qué se refiere la educación universal, es eso. Es el derecho humano a recibir educación por igual. Si escuchan una respiración, ya llegó Alonso. ¿Qué pasó, Alonso? ¿Todo bien? Ya le aprendí, chiquito, gracias. Ok. Tiene que ser inclusiva, porque debe de eliminar todas las barreras de discriminación y exclusión. O una vez más, una definición legal de qué es la inclusión, a pesar de las definiciones que ya pudimos haber visto en la bibliografía. Ahora, si te preguntan, de acuerdo al artículo 7º constitucional, relaciona, es probable que te lo pongan así, relaciona y te ponen unos preceptos, es un derecho humano. Y en el otro te dice, eliminar toda forma de discriminación y exclusión. Y en un cuadrito está universal, en otro cuadrito está inclusiva. Pues los cruzas. Ya sabes la respuesta. Repito, universal es el derecho a recibirla, de todas personas por igual. Y la inclusiva es eliminar toda forma de discriminación y exclusión. Parecen parecidas, pero una lleva a la otra. La educación inclusiva lleva a la educación universal y van de la mano, pero para que no nos confundamos. Luego nos desglosa lo que, cuidado, luego desglosa lo que es la educación inclusiva. Perdón, me fui por un segundo. ¿Me vuelven a escuchar, verdad? ¿Me vuelven a escuchar? Ok, bien. Inclusiva, repito, perdón, me quedé en eso y se frició un poquito la red. Es eliminar esas formas de discriminación, pero ¿cómo? Están aquí desglosados en estos incisos. Atender las capacidades, circunstancias, necesidades y estilos de ritmo de aprendizaje, eliminar las barreras de aprendizaje, proveer de recursos técnicos, pedagógicos y materiales para los servidores, establecer la educación especial disponible para todo tipo de niveles. Repito, no hay que memorizar, pero conoce que estos son lo que la ley establece para que haya una educación inclusiva. Tiene que ser pública. Por lo tanto, asegura que el proceso educativo responda al interés social y las finalidades de orden público para el beneficio de la nación. Es decir, responde a un interés social porque, como ya lo dijimos, tiene que ser universal, pero en este caso tiene que ser para el beneficio de la nación y por lo tanto es público, es para todos. Si fijan, es muy parecido. Aquí yo sí casi tengo la corazonada, como ha sido en otras ocasiones, que te los van a poner cruzados y vas a tener que relacionarlo
y posiblemente sea un caso nada más, posiblemente sea un reactivo, pero nada más. Pero pues más vale sacar bien ese reactivo. Ok. Tiene que ser gratuita porque es un aquí sí se desmenuzan otras particularidades, ¿eh? Porque en la gratuidad es que tiene que estar garantizado garantizado por el Estado, pero fíjense una cosa. En el inciso A dice, se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio a la educación que imparte el Estado. Contraprestación, es decir, se prohíbe el pago a una contraprestación. Sí hay cuotas, ¿eh? Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Ya no está la palabra cuota como tal, ya no le podemos llamar cuotas, se le llama donación. En este caso, se prohíbe el pago que pueda significar, esa es la palabra, una contraprestación. ¿A qué voy? Yo no puedo condicionarle a un padre de familia no darle la boleta o no darle una copia si no pagó la donación. ¿Se hace en la realidad? Sí, para presionar a los padres de familia. Pero en el examen no puedo responder esa parte. Conozco escuelas que tienen mecanismos y los cuales han funcionado. Presionan al padre de familia para pagar las cuotas que se deben para entregar el certificado de secundaria, por ejemplo. Y ahí están todos haciendo fila para pagar lo que deben y recibir el certificado, lo que puedan. Sabemos de que las escuelas no tienen recursos. Pero en este caso, en la ley, no nos deja hacer eso. Sé que los directivos tienen que ser creativos en todo eso, pero no se puede realizar esos métodos de presión. Dice, y esto es muy interesante, lo que les comento, no se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones, exámenes, entrega de documentación, es lo que les digo, o sea, no se puede impedir nada de eso al pago de una contraprestación alguna, ni se puede afectar en el sentido de igualdad al trato a los educandos. ¿A qué voy? A lo mejor ya lo comenté hace mucho en las primeras sesiones que presenciales. Si yo hago unos gafes muy bonitos, con un payasito y con foamy y con materiales y se los doy el primer día y se los doy nada más a los hijos de los padres de familia que pagaron la cuota, a pesar de que sea mi material, a pesar de que sea algo que yo puse, no lo puedo hacer así, porque estoy excluyendo a los demás niños. Sé, insisto, que tenemos que hacer mecanismos de presión. Me tocó en el colegio muchas veces, pobres niños, que incluso en particular, que es otro boleto, que sus papás no habían pagado la mensualidad y los tenían los niños afuera de la dirección. Los particulares se cuestan aparte, pero en el caso de la pública, yo no puedo decir en el examen de primer trimestre, tus papás no han pagado, no te puedo poner el examen. Les digo, el particular se cuesta aparte porque pues, en la universidad sí nos dicen, el que no ha pagado no va a tener la evaluación. Ok. Seguimos. Fíjense, esta es la parte interesante que habla de las donaciones. No quiere decir que la escuela no pueda pedir donaciones. Depende de la creatividad de la sociedad de padres de familia y de los directivos. Dice, las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo. ¿A qué se refiere? Los papás tampoco pueden llegar, perdón la palabra, picudeando diciendo, yo ya le pagué las cuotas, por favor, póngale más atención a mi hijo, no le ponga atención a los que no han pagado. No, eso no se puede realizar. En dado caso, se buscarán otros métodos creativos, ¿no? Pero no necesariamente esa forma de verlo como una prestación de por que estás pagando, ni tampoco el papá sentirse dueño de la escuela como tal. Dice, las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, definirán los mecanismos para su regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia. Por lo tanto, tendrán la facultad de apoyarse en instituciones que se determinen para tal fin. O sea, todavía faltan algunas reformas donde se fije quién va a supervisar toda esta parte.
porque va a haber un recurso, se supone que va a haber un recurso que va a llegar directo a los padres de familia. Pues no se ha dicho nada, se vino esta cuestión de la pandemia, palabra por la cual YouTube ya me va a desmonetizar el video. Y ya no se le dio seguimiento a esta parte, pero se supone que se iba a dar un subsidio a los padres de familia, que el dinero iba a llegar para que ellos lo bajaran a la escuela. Vamos a ver cómo funciona. Digo, todavía está en veremos. Ok. El otro precepto, la educación laica. La educación laica, por lo tanto, se debe de mantener ajena a cualquier doctrina religiosa. La educación imparte el Estado, no los particulares. Los que saben que han estudiado en Pues lleva otro colegio de porque para la policía, religiosas, de lleva otro monjitas, colegio cristiano, etcétera. ¿Okay? Dice, la educación impartida por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudio, que es un REBOE, se sujetarán a lo previsto en la Constitución, es decir, pueden respetar esa parte sin problema. Vamos a recapitular. Tenemos el precepto de universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Si se fijan, estos 5 principios les puedo apostar una cena, unos tacos mañaneros a todas las presentes ahorita, que va a venir este reactivo en el examen, donde van a cruzar qué es el significado de cada uno. Tradicionalmente, Ceneval lo ha puesto. Eran los preceptos del artículo 7º, de la convivencia humana, de la justicia social y todo eso. Ahora ha cambiado. Si no viene, les debo unos tacos. Pero nada más que van a ser en un punto medio. Pero si no, ustedes me los invitan. Ok. Ya no me ha marcado la plataforma cómo voy de tiempo, pero empecé 11:05, más o menos, para checar. 11:03 estábamos con el rollo de la contraseña. Ok, se va a cortar como a las 11:43. No me ha avisado, pero en otras ocasiones se corta de pronto, así es que no quiero tragedias. Se quedó la aplicación acá. Ok, denme un minuto. Bien. A veces me deja un piquito extra, pero no quiero dejar las entradas. Y hasta aquí le iba a dar, que era hasta el artículo 8º, porque vamos a desmenuzar en la próxima reunión lo siguiente. Miren, el 8º dice que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Las medidas que adopte serán dirigidas de manera prioritaria a grupos, regiones con mayor rezago educativo. Esto es muy importante, porque quiere decir que los recursos que lleguen para que el gobierno garantice esa equidad y esa excelencia van a llegar primero a las escuelas desprotegidas, a las escuelas desfavorecidas. Donde haya grupos vulnerables por una cuestión, dice, socioeconómica, física, mental, de identidad cultural, origen étnico, nacional, situación migratoria, o bien relacionados con una cuestión de género, preferencia sexual o prácticas culturales. Interesante que aparezca por primera vez, al menos no lo recuerdo en la ley anterior, la palabra preferencia sexual. Esto nos trae muchas aristas y muchas situaciones. Voy a sonar muy purista, y perdón para los que me ven en YouTube, pero las que tengo aquí presentes y las que han sido mis exalumnas me conocen. Esto va a traer que en las escuelas llegue papá y papá, que llegue mamá y mamá, y obviamente no tenemos que ser excluyentes. Pero hay actitudes, por lo menos en esta sociedad aquí en el norte, que la gente tiende a ser un poquito mocha. Y pues nosotros, a pesar de nuestras creencias, de nuestros preceptos religiosos,
de lo que nos han enseñado nuestros padres, debemos de tratar por igual a estas personas. Sé que es un reto tremendo. No sé si en algún momento en el examen vaya a venir esto, que si llegó José y Pedro y son una pareja gay, quieren inscribir a su hijo a la escuela. ¿Qué tiene que hacer? Sí, dice en la CNH también venían algunos casos así. ¿Qué tiene que hacer el director? A lo mejor un director muy tradicional que no ha visto y tiene una visión machista, una visión rebasada, pues si no, ese niño me va y estaba a venir la opción en el examen. Ese niño me va a traer problemas y problemas de identidad con el resto de los pequeños. No hay que recibirlo. Hay que decirle que se vaya un particular. Es un tema de discusión tremendo, digo, no lo voy a someter ahorita a juicio, pero lo que voy es que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Haya nacido en cuna de oro, haya nacido en una familia tradicional, en una familia nuclear, en una familia monoparental, todas las categorías que existen. Hay que estar al pendiente de todo esto y poder generar de nosotros el pensamiento necesario para mejorar nuestras prácticas docentes y obviamente para poder tener un buen examen. ¿Ok? Son las 11:42. Supongo que me queda un minuto, así es que si no hay más, me retiro y nos veríamos el próximo sábado, o si hay algún hueco y ustedes quieran sugerir otra hora entre semana, estoy en la mejor disposición, si no se nos empalman con las clases en línea que estamos teniendo, ustedes en su caso y yo con mis alumnos de la universidad y de la secundaria. ¿Ok? Cuídense bastante. Es que no se les vaya a llevar el agua en los tornados. Bueno, fue una situación extraordinaria. Refrescó bien padre. Bueno, dejo la transmisión. Nos estamos viendo. Adiós.